Nosotros lo tenemos el 27, ¿no es cierto? ¿Seguimos así? Me Bueno. parece que sí, profe. Ujú. Bueno, sí, sí, yo lo había cambiado el otro día y bueno, el parcial ya está casi hecho. Hoy vamos a terminar de ver el último tema para el parcial. No vamos a arrancar con temas nuevos para no mezclarlo, pero de todas maneras, bueno, el jueves que viene no tenemos clase porque en realidad no sé si tenemos clase. En el otro curso no tengo clase porque justo cae 21. No sé, ustedes la semana que viene, ¿qué tienen? ¿Tienen parciales? ¿Tienen clases en las otras materias? ¿Cómo es su semana la semana que viene? El martes no hay clase. Bueno, Y el entonces sí miércoles tenemos nos clase. dio física, por más que sea el miércoles, el de física nos dio el día. ¿Nos dio el día para dar clase o para no darles clase? Sí. Eh, nosotros sería qué día, porque el 27 es lunes, ¿no es cierto? El 27 es lunes, por lo tanto la semana que viene sería el jueves que viene. Lo que pasa es que el jueves que viene en realidad a ustedes les vendría bien una clase de consulta, porque tienen el parcial el lunes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy voy a terminar con el tema que es cortito, el tema para el parcial. La clase que viene, no voy a empezar tema nuevo, vamos a hacer una clase de consulta, digamos, lo vamos a usar el jueves, pero para una clase de consulta, es decir, para que los que tengan dudas se conecten y evacuamos las dudas. No empezamos temas nuevos, o sea que los que no tienen dudas pueden no conectarse si no quieren. Hacemos la clase de consulta entonces el jueves que viene a las 11:30. Por supuesto que a las 11:30 arrancamos la clase de consulta. Si son las 12, 12:15 y ya no hay más nadie, bueno, vamos a terminar la reunión. Quiero decir que yo no voy a estar conectada de 11:30 a 1:30 por las dudas. O sea, la clase de consulta arranca 11:30. Si tienen una consulta, arrancamos la clase a las 11:30. Entonces esto, bueno, los que tengan consulta, tengan dudas para el parcial que es el lunes, lo hacemos el jueves que viene y los que no tengan ninguna duda ni nada pueden no estar porque no vamos a ver tema nuevo. Eh, bueno, ¿alguna duda? Y entonces el lunes tenemos el parcial. Y ya después, ya el 30, tenemos normal. ¿Sí? Con respecto al Sí, parcial, sí, eh, sí, entiendo que es teórico-práctico y sí. quería consultarle por el tema tiempos y cantidad de ejercicios. Ajá. El tiempo es de 1 hora. Y la cantidad de ejercicios son 5 ejercicios. Que quédense tranquilos que 1 hora les sobra. 1 hora les sobra. Es decir, les digo más o menos cómo va a ser. Si quieren la clase que viene lo hablamos mejor. Pero bueno, el primer ejercicio va a ser de lo que es la parte de estructura atómica. En realidad van a tener un verdadero falso y van a tener que desarrollar algunos de los puntos, desarrollar un poco más algunos de los puntos. El segundo punto va a configuración electrónica y tabla periódica, que también es un verdadero falso, y van a tener que dar alguna justificación de los verdaderos. Me parece, ustedes fíjense bien, qué es lo que tienen que justificar para no hacer de más y tampoco de menos. De todas maneras, en el parcial se los voy a decir muy bien. Después tienen un tercer ejercicio donde vamos a ver estructura de Lewis y enlace. Un cuarto ejercicio donde ya de un compuesto van a tener que determinar la geometría electrónica, geometría molecular, hibridación y las fuerzas intermoleculares, que es lo que vamos a ver ahora. Y un quinto ejercicio que es algo de estequiometría. ¿Se acuerdan de la unidad 1
de repaso, de moles, moléculas, número de moles, número de moléculas, ¿sí? De estequiometría. Eso es todo. Es bastante, creo yo, fácil y accesible, así que 1 hora les alcanza muy bien. Y ustedes lo que van a tener que hacer es adjuntar, independientemente de ese formulario que ustedes manden, lo que yo realmente corrijo es el PDF que ustedes adjunten. Yo abro el PDF y corrijo eso, como si estuviera corrigiendo un parcial de forma presencial, solo que acá me están mandando la foto. Esa foto es la que yo corrijo, con lo cual tiene, bueno, ventajas y desventajas. Las ventajas es que si ustedes por apuro, por lo que sea, por estrés, por lo que sea, marcaron una opción que no es correcta, pero lo desarrollaron bien, el formulario no cuenta, ¿sí? Lo que cuenta es lo que ustedes escribieron. Y como también tiene ventajas, tiene desventajas. Es decir, si marcaron todo bien, pero no justificaron nada, tampoco cuenta el formulario. Lo que cuenta es la hoja, la foto de la hoja que ustedes me van a mandar. Bueno, no sé si hay alguna duda de esto, si no arrancamos nada más con el último tema. Exactamente. No, 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 no. Exactamente, a mano, de puño y letra también, siendo antigua, de puño y letra, solo que van a sacarle, le van a sacar las fotos porque, bueno, porque no me lo pueden dar, no me pueden dar la hojita. Pero yo eso es lo que voy a corregir, o sea, corrijo como un parcial normal, digamos. Ustedes lo que van a tener es el cuestionario que va a ser la guía, digamos, el parcial, que yo se los doy en forma presencial para que lo lean y lo resuelvan, bueno, lo van a tener en el aula virtual. Pero después lo que yo corrijo es la hojita. De hecho, ustedes no van a tener ninguna devolución inmediata, quiero decir. No van a ver ninguna nota, nada en el formulario. Lo que van a ver es después cuando yo les subo las notas. Claro. El formulario de los UBs de libre navegación, sí. Sí. Pero como les digo, sí, o sea, lo que ustedes van a ver en ese formulario es las preguntas, y ustedes las van a desarrollar. Si está todo mal el formulario, pero porque marcaron cualquier cosa, pero desarrollaron todo bien, está bien. Eso es lo que yo voy a corregir. Traten de que no, ¿no? Traten de que coincida lo que marcan en el formulario con lo que marca, con lo que después justifica, pero lo que vale es el hostel. Y es de libre navegación, es decir, que ustedes pueden hacer primero la primera, la segunda, volver a la primera, o sea, porque, repito, no corrijo el formulario. Lo que corrijo es el PDF que ustedes van a tener que cuando se les cierre el tiempo, se les corte el tiempo, ahí, después que se corte el tiempo, van a tener unos minutos para subir cada uno su PDF, que es lo que voy a corregir. Bueno, si no hay dudas sobre esto, voy a compartir la pantalla para ver el último tema, el último temita, que es relativamente corto, pero bueno, requiere su análisis también. Ahí está. ¿Qué son las atracciones intermoleculares? ¿Qué son las atracciones intermoleculares? Nosotros hasta ahora estuvimos hablando de enlace químico. Es decir, estuvimos hablando de cómo eran atraídos o interactuaba un átomo con otro, formando un enlace que eso permitía dar lugar a la molécula. Siempre y cuando habláramos de enlaces covalentes para dar lugar a la molécula. Si no teníamos, en el caso del enlace iónico, el compuesto iónico. Ahora, esas moléculas, por darles un ejemplo, el oxígeno se unió con el hidrógeno y formó la molécula de agua. Esas moléculas de agua también, dependiendo de las características de la molécula, se atraen entre sí.
esa atracción entre las moléculas va a determinar muchas propiedades macroscópicas de un compuesto. ¿Mm? Por eso es importante, y yo les dije que en realidad el objetivo de esta materia es ir a los fenómenos macroscópicos, es ir a poder predecir o caracterizar las propiedades de los distintos compuestos con distintos estados de agregación. Pero para llegar a eso, empezábamos desde el átomo. Empezábamos desde el átomo, los enlaces de los átomos para formar moléculas, y ahora las moléculas cómo se atraen entre sí. Y todo esto que hemos visto hasta ahora, me permite determinar o conocer o inferir o caracterizar ciertas propiedades de los compuestos. Por ejemplo, si yo les digo que en el agua hay atracciones más fuertes entre las moléculas de agua, hay atracciones más fuertes que, por ejemplo, entre las moléculas de oxígeno, esto me permite decir que el agua probablemente es líquida y el oxígeno es gas, por darles un ejemplo. Porque si tengo más atracción entre las moléculas tendrán menos grados de libertad y por ende a menos grados de libertad avanzamos hacia el estado líquido y luego hacia el estado sólido. Entonces lo que vamos a ver es esto, es las atracciones que hay ahora entre las moléculas. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿A ustedes qué les parece? En cuanto a fuerza, si tengo que poner un ranking de fuerza, ¿las atracciones intermoleculares serán mayores o menores que las atracciones intramoleculares? Menores. Menores, profe. Menores, exactamente, menores, justamente porque el enlace químico es una interacción mucho más fuerte entre los átomos que se enlazan para estabilizarse. Y prueba de ello, tenemos esto. Fíjense. Para vaporizar un mol de agua, necesito esta energía, 41 kilojoules. ¿Qué significa vaporizar un mol de agua? Transformar el agua de líquida a vapor. Cuando yo transformo el agua de líquida a vapor, estoy rompiendo las atracciones intermoleculares, es decir, estoy despegando una molécula de otra para que pasen a la fase vapor. Es decir, estoy rompiendo fuerzas intermoleculares entre moléculas y necesito esa energía. Pero ahora fíjense, para romper el enlace oxígeno-hidrógeno, es decir, para ya descomponer el agua, romper el enlace oxígeno-hidrógeno, necesito 930 kilojoules. Esto nos está dando la prueba que siempre las fuerzas intramoleculares tienen más energía, son más fuertes que las fuerzas intermoleculares. Siempre voy a necesitar más energía para romper un enlace que para pasar un compuesto de fase líquido a fase gas o de sólido a líquido. Entonces, siempre tenemos las fuerzas intermoleculares más débiles que las intramoleculares. Ahora, como les decía primero, de las fuerzas intermoleculares dependen ciertas propiedades de los átomos, de los compuestos. Como por ejemplo, el punto de ebullición, el de fusión, el calor de vaporización, que es esto, fíjense, el calor de vaporización, o sea, la energía que necesito para pasar del estado líquido a gaseoso, o el calor de fusión, la energía que necesito para pasar de sólido a líquido. O el de sublimación, la energía que necesito para pasar directamente de sólido a gas, como ocurre en algunos compuestos. ¿Qué les parece a ustedes? Si un compuesto tiene mayor punto de ebullición que otro, sus fuerzas intermoleculares serán más altas o más bajas. ¿Qué les parece?
Exactamente. Por ejemplo, cuando yo me lavo las manos, ¿sí? Para secarme las manos necesito un secador, necesito que haya aire. En cambio, cuando yo me lavo con alcohol, ¿m? Inmediatamente que me lavé con alcohol, me paso un poco el alcohol en las manos, tan usado a diario en estos momentos, se seca inmediatamente. ¿Por qué? Porque el etanol tiene entre sus moléculas menos fuerza intermolecular, tiene menos, necesita menos calor de vaporización, menos punto de ebullición, y rápidamente se evapora. De hecho, el punto de ebullición del agua es de 100 grados y del etanol es de 78. Y eso depende de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares que existen en el agua, que son las puentes hidrógenos, que ya vamos a ver qué es lo que es, son más fuertes que las fuerzas intermoleculares que existen en el etanol, por ejemplo. Vamos ahora, sabiendo que existen las fuerzas intermoleculares, vamos a clasificarlas. Vamos a hacer una clasificación bastante rápida y después nos vamos a detener para ver cómo hacemos para saber qué fuerzas intermoleculares están actuando en determinados compuestos, porque ese sería el último punto del parcial. Poder llegar a hacer estructura de Lewis de la molécula, saber su geometría electrónica y molecular, saber su hibridación, saber su polaridad, y con eso poder decir entre estas moléculas qué fuerza de interacción hay. Entonces, consideremos dos moléculas de cloruro de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho de cloruro de hidrógeno? Ustedes se acuerdan que teníamos un enlace que era polar y que la molécula también era polar. ¿Por qué? Porque la molécula presentaba una separación de cargas, ¿sí? Teníamos una carga negativa por un lado y una carga positiva por otro lado. Entonces, cada molécula tenía un dipolo, una separación de cargas. Cuando estamos en presencia de moléculas polares, hay una posible interacción entre ellas, entre el extremo positivo de uno y el extremo negativo del otro. Y entonces así se van a ir atrayendo, y esa atracción electrostática entre dipolo-dipolo, ¿sí? Es lo que me va a dar lugar justamente a que haya un cierto estado de agregación, una atracción entre las moléculas. Esa formación del dipolo en la molécula. Con respecto a estas interacciones, que son interacciones entre dipolos, tenemos una cierta clasificación. Podemos, digamos, yo les digo que tengo acá una interacción entre un dipolo con un dipolo en este caso. Pero pueden existir distintas interacciones entre dipolos. Una, que es la más simple de todo, que es la interacción dipolo-dipolo. Es decir, tengo un dipolo en una molécula, un dipolo en la otra, y el extremo positivo de uno interactúa con el negativo del otro, y así tenemos interacción. Después tenemos el ion dipolo, que es un tipo de interacción que ya lo vamos a ver, las fuerzas de dispersión, donde siempre tenemos dipolos, que es dipolo, dipolo inducido, ion, dipolo inducido, dispersión de London, que es dipolo inducido, ya vamos a ver, puente hidrógeno y ion-ion. Esas son las distintas fuerzas de interacción que existen. Vamos a ir desmenuzándolas una con otra. Pero siempre son este tipo de interacciones de alguna manera electrostáticas. De una carga positiva con una negativa, ya sea que esté en un polo o que esté en iones. Entonces, cuando tenemos moléculas polares, cuando las moléculas son polares, como vimos en el caso del cloruro de hidrógeno, o todas las moléculas polares que hayamos visto, que hayamos hecho la estructura de Lewis, veamos la geometría molecular y la polaridad de la molécula.
acá hago una salvedad muy importante. No estoy hablando de moléculas que tienen enlaces polares, sino moléculas que son polares, como un todo polares, ¿sí? Porque acuérdense que vimos la clase pasada y es muy importante para llegar a este punto que sepamos muy bien el enlace. Puede haber moléculas que tienen enlaces polares que no son polares, como vimos la clase pasada en el caso del metano, en el caso del tetracloruro de carbono. Las interacciones intermoleculares dipolo-dipolo se dan entre moléculas que son polares, es decir, que ellas como un todo, no en el enlace, sino como un todo, tienen un dipolo. Y se da una atracción electrostática entre esas dos moléculas polares, entre la parte positiva de una y la negativa de la otra. La fuerza sigue la ley de Coulomb, no me interesa a mí que no vamos a tener que calcular fuerza, simplemente identificar el tipo de interacción. ¿Sí? Acá tengo, ¿ven? Una molécula polar, como es por ejemplo el cloruro de hidrógeno, son moléculas polares, entonces se separan las cargas en estas moléculas polares y tenemos una interacción positiva-negativa. Y así se va formando esta red, este entrecruzamiento de moléculas, que genera esta atracción, dipolo-dipolo. Cuando tenemos muchos dipolos, llegamos a un estado condensado, un estado líquido. Bueno, dentro de las interacciones donde intervienen dipolos, tenemos otro tipo de interacción. Como les dije, esta es la más fácil, la dipolo-dipolo, que ocurre entre moléculas polares. Es decir, que moléculas que tienen como un todo, un dipolo. El otro tipo, que estaba en esa tablita del principio, el otro tipo es la interacción ion-dipolo. Y esta interacción ocurre cuando tengo una molécula polar y en ese compuesto polar también tengo un ion. Como por ejemplo, entre el sodio y el agua. ¿Cómo calculo la fuerza de esa interacción? No me interesa, no lo vamos a ver. Sí les puedo decir que esa interacción ion-dipolo es más fuerte que la interacción dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque acá tenemos ya una carga neta que atrae a un dipolo. ¿Cuándo se da esto? Así como dijimos que la interacción dipolo-dipolo se da en moléculas polares, entre moléculas polares, la interacción ion-dipolo se da siempre que tengo un compuesto iónico mezclado con un compuesto polar. Por ejemplo, el cloruro de sodio disuelto en agua. Ustedes saben que el cloruro de sodio es una sal, es un electrolito, donde es una red, es un compuesto iónico, ¿sí? Es una red de cationes y aniones. Esos cationes y aniones pueden interactuar con moléculas polares, como el caso del agua, de manera que al interactuar catión con el extremo negativo de las moléculas de agua y el anión con el extremo positivo de las moléculas de agua, ¿qué va a pasar? Estos aniones y cationes decimos que se hidratan o que se solvatan, ¿sí? Que se disuelven. Ustedes saben que la sal común se disuelve en agua, ¿sí? Se disuelve totalmente. Una vez que se disuelve, forma una solución, que ya vamos a ver qué es lo que es solución. Y yo tengo un solo, a simple vista, una sola fase. ¿Por qué ocurre esta disolución? Por la interacción de estas moléculas que son polares del agua con el catión y el anión del compuesto iónico. Y esta es una interacción justamente la que ocurre en esta disolución que se denomina hidratación o solvatación, solvatación por solvente, es una interacción ion-dipolo. Como les digo, no vamos a calcular la fuerza de esa interacción. Y
es lo que les estoy diciendo, una hidratación, es decir, ese catión sodio va a interaccionar con el agua, o por ejemplo, un catión magnesio, en el caso en vez de ser cloruro de sodio, sea cloruro de magnesio, que es otra sal, también el catión va a interaccionar con el agua, va a tener una interacción más fuerte el magnesio que el sodio. ¿Por qué? Porque tiene más carga, simplemente por eso. Pero las dos son interacciones ion-dipolo. Ahora bien, y esto es cuando estamos con en presencia del agua, cuando el solvente es el agua. ¿Sí estás levantando la mano o fue casualidad? No, profe, sí estoy levantando. Quería ¿Sí? consultarle si podría repetir la definición anterior de ion-dipolo, que ¿Qué es la interacción ion-dipolo? La interacción de ion-dipolo es la interacción justamente entre un ion de un compuesto iónico y una molécula polar. Es decir, esa interacción se va a dar siempre entre cuando yo tengo un compuesto iónico y tengo mezcladas con moléculas polares, ¿sí? Porque esas moléculas polares que tienen un dipolo interaccionan con el catión o con el anión de la sal. Esa es la interacción ion-dipolo. En definitiva, la definición es simple, la dice el nombre. Es la interacción entre un ion y una molécula polar, ya sea catión o anión. ¿Resuelve tu pregunta? ¿Sí? sí, profe, muchas gracias, ¿Sí? muchas gracias. Entonces, la pregunta sería, interaccionando el cloruro de sodio con el agua se disuelve, porque hay una interacción entre los iones sodio o cloro y el agua. El agua, que es una molécula polar. La pregunta es, ¿el cloruro de sodio se disolverá igual en el tetracloruro de carbono, que en realidad es una molécula no polar? ¿Qué les parece? No, profe. No, ¿por qué? Porque al no ser polar, el cloruro de carbono no tiene un dipolo. Los enlaces son polares, sí, los enlaces son polares, pero no confundamos. Los enlaces son polares, pero la molécula es no polar. Entonces, cuando la molécula es no polar, no hay posibilidad de esta interacción ion-dipolo. Entonces, el cloruro de carbono no va a disolver a la sal. Puede haber alguna mínima interacción que ya vamos a ver de qué tipo es, pero no se va a solvatar, no se va a disolver completamente y formar una sola fase, como ocurre cuando yo disuelvo sal en agua, cualquier sal en agua, ya sea de magnesio o de sodio. Porque no hay en el caso del tetracloruro de carbono una interacción ion-dipolo. Bien, ahora vamos a ver las distintas fuerzas de dispersión, donde también en todas actúan iones, actúan dipolos. Y vamos a ver cómo ocurre la inducción de los dipolos. Nosotros, ¿qué dijimos? Nosotros, ¿qué dijimos? Dijimos que primero teníamos una interacción que era la de dipolo-dipolo, que ocurría entre moléculas polares. Luego tenemos otro tipo de interacción que es la ion-dipolo. Dipolos que existen, ¿no? Dipolos de moléculas polares. Ion-dipolo, o sea, el sodio, cualquier catión o anión con una molécula polar. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos moléculas polares? Cuando tenemos moléculas no polares. Puede ocurrir que se induzcan dipolos en moléculas no polares, como por ejemplo, cuando yo tengo ese sodio con una molécula de tetracloruro de carbono, por ejemplo, esa que vimos que no disolvía, la sal. Pero aunque no la disuelva, el catión o anión puede inducir un dipolo en una molécula no polar, como el tetracloruro de carbono. Y hay una interacción mínima, pero hay una interacción.
entre el catión y ese dipolo que se indujo. Es como si tuviera una aspiradora, como si ese catión, así por representarlo muy burdamente, como si ese catión fuera una aspiradora que chupa electrones. Entonces, al chupar electrones, esa nube de densidad electrónica homogénea se va a distorsionar y se forma un dipolo inducido. Es como si ustedes se pasan una aspiradora por la mano, ven que se hace como un lombote. Bueno, imagínense que la aspiradora es el catión y que ese lombote de carne, cuando ustedes se pasan la aspiradora o por la mano o por donde sea, ven que como que se hincha, serían los electrones que son chupados, digamos, por darle así asemejarlo de algo muy, muy grosero, pero que vale la aproximación. Así se genera un dipolo inducido. A ese dipolo inducido lo puede generar un anión o un catión, o lo puede generar otro dipolo, o sea, otro dipolo permanente, quiero decir, una molécula polar. También puede generar un dipolo en una molécula, inducir un dipolo en una molécula no polar. Entonces, estos dipolos inducidos surgen como resultado de la generación de esos dipolos inducidos en moléculas que son no polares por la cercanía de un ion o de una molécula polar que tiene un dipolo. Entonces así tengo la interacción ion-dipolo y la interacción dipolo-dipolo inducido. Ahora, si yo les pongo en un ranking, y ya vamos haciendo como un ranking, a estas dos les sumo la interacción dipolo-dipolo y la interacción ion-dipolo. De estas cuatro, ¿cuál va a ser la más fuerte? ¿Qué les parece a ustedes? Ion-dipolo, dipolo-dipolo, ion-dipolo inducido, que ocurre con moléculas que son no polares, o dipolo-dipolo inducido en una molécula no polar. La interacción va a ser más fuerte cuando tengo un anión o un catión con un dipolo. O sea, tengo una molécula que ya es polar y tengo un anión o un catión. Esa va a ser una interacción fuerte. Ion-dipolo. Luego, le seguirá el ranking cuando tengo un dipolo con otro dipolo. Porque son separaciones de cargas que ya existen, no tengo que inducir nada. Después seguirá en fuerza la interacción de ion con un dipolo inducido, es decir, acá yo tengo una molécula no polar donde se induce un dipolo, y por último la interacción dipolo-dipolo inducido. La ion-dipolo ocurre entre una unión y una molécula no polar. En cambio, la interacción dipolo-dipolo inducido ocurre entre una molécula polar que tiene un dipolo y una molécula no polar donde se induce un dipolo. ¿Se entiende hasta acá estas cuatro nada más? Porque los siento muy callados. No los siento, mejor dicho. No sé si ya se marearon o se va entendiendo. ¿Puedes repetir cuáles son los más fuertes? Bien. Más fuerte. Más fuerte va a ser cuando yo tenga un ion y una molécula polar. Es decir, una molécula polar tiene un dipolo permanente. Una molécula polar, al ser polar por sí misma, tiene sobre ella un dipolo. Esta es la más fuerte. Ion, dipolo. Después le seguirá dipolo-dipolo, es decir, dos moléculas que son polares, o sea, que ya tienen una separación de carga permanente. Y después vendrán los inducidos, porque los inducidos están participando moléculas que son no polares. ¿Qué será? ¿Cuál va a ser más fuerte de estas dos? Y la ion dipolo inducido será más fuerte que la dipolo inducido, porque acá tengo carga. Luego, claro, existe otro tipo donde también se inducen dipolos,
que es una fuerza de interacción muy, pero muy, muy débil, que es la interacción dipolo-inducido-dipolo-inducido. ¿Qué significa la interacción dipolo-inducido-dipolo-inducido que se da entre moléculas no polares? También se denominan dipolos instantáneos. Estas son fuerzas de atracción, como les digo, muy débiles, que existen entre compuestos que son no polares, como por ejemplo en el nitrógeno. En el nitrógeno ustedes me pueden decir, no hay fuerzas de atracción, porque son todas moléculas no polares. ¿Cómo se van a atraer? No hay ningún dipolo que atraiga a otro. Pero sin embargo, mínima, pero hay una atracción. Esta atracción que ocurre ¿cómo? Cuando se acerca una molécula no polar con otra no polar, es posible que el núcleo de una de ellas pueda en un instante atraer a los electrones de la otra e inducirle un dipolo, que dura un instante, pero vale ese instante para que ese dipolo induzca a otro, y así sucesivamente. Por eso se llaman dipolos instantáneos, porque se inducen en un instante, duran un instante, pero son generados por el núcleo de una con los electrones de la otra molécula, y una vez que se generó ese dipolo instantáneo, por más que dure un instante, puede inducir un dipolo en otra, y así sucesivamente, como un efecto dominó. Eso se denominan interacciones de fuerzas de London, que son las interacciones dipolo-inducido-dipolo-inducido, y son las más débiles de todas. Generalmente, ¿cuándo van a ser un poquito más fuertes? Cuanto mayor sea el número de electrones en la molécula, cuando la molécula sea más grande, cuando tengo más electrones para polarizar. Pero bueno, con que ustedes sepan que son las interacciones más débiles de todas, rankear entre ellas ya no me importa. Puede ser importante, pero bueno, ustedes con que sepan el concepto de cuáles son las fuerzas de atracción de London, que son las interacciones dipolo-inducido, y que son muy débiles, las más débiles, ya está. Ahí ya está. Entonces esta la vamos a sacar. Y vamos a ver ahora otros. Nos quedan dos tipos de interacción y después las vamos a resumir a todas. Es el enlace puente hidrógeno. ¿Se acuerdan que yo les hablé? Que el agua, con respecto al etanol, el agua tenía mayor punto de ebullición que el etanol porque tenía una interacción que se llamaba puente hidrógeno. El puente hidrógeno, en realidad, es una interacción dipolo-dipolo, o sea, es una interacción que ocurre entre moléculas polares, pero es una interacción reforzada, de alguna manera. ¿Y de qué manera? Es una interacción que se ve reforzada cuando en esas moléculas tengo oxígeno, nitrógeno, flúor unidos a hidrógeno. Ahí tengo una fuerza de interacción reforzada. Vamos a ver cómo. Es decir, átomos que son muy electronegativos. Y solo acá ocurre, ¿eh? Solo acá podemos tener puente hidrógeno. En moléculas que el hidrógeno está unido a oxígeno, a nitrógeno o a flúor. Y nada más. ¿Por qué? Bueno, analicemos el agua, donde tengo el oxígeno unido a dos hidrógenos en el agua. El agua es una molécula polar, donde tiene la densidad de carga negativa en el oxígeno y positiva en los hidrógenos. Pero ¿qué pasa? Ese oxígeno, que es muy electronegativo, ubiquemos el oxígeno, ¿sí? Un oxígeno, que es muy electronegativo, ¿sí? Y si vemos la estructura de Lewis, también que tiene dos pares de electrones libres, acuérdense que el oxígeno pertenece al grupo 6, ¿sí? Que tiene 6 electrones en la capa de valencia, donde vamos a tener uno compartido con el hidrógeno, uno compartido con el otro hidrógeno, y dos libres y dos libres. Esos dos pares libres tienen la posibilidad, porque el átomo es muy electronegativo, de atraer un hidrógeno
de atraer un hidrógeno, de manera tal de establecer una interacción, esos pares libres, con el oxígeno de otra molécula. Y formar como una red, puentes, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. En este es un puente. O un puente, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Sí? Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Son puentes, porque es una interacción entre los electrones libres del oxígeno con el hidrógeno de otra de las moléculas de agua. Esa red, o ese puente, refuerza el enlace. Y que refuerce el enlace hace que las fuerzas de atracción sea más energética, sea más alta, sea más fuerte que un enlace polar simple entre otras moléculas polares. Esa fuerza de atracción tan fuerte del puente hidrógeno, que está por encima de la atracción dipolo-dipolo simple, hace que, por ejemplo, el agua tenga propiedades anómalas con respecto a los otros elementos de su mismo grupo, del mismo grupo del oxígeno. Y hace, por ejemplo, que el agua a temperatura ambiente sea líquida, cuando la interacción de el hidrógeno con los otros elementos del grupo del oxígeno da lugar a compuestos gaseosos. Este puente hidrógeno es, podemos decirlo, que es fundamental para la vida, porque es el responsable que el agua sea líquida a temperatura ambiente. Es decir, que por ende exista agua líquida en el planeta y no fuera gaseosa. Por lo tanto, este puente de hidrógeno es responsable de la vida en el planeta Tierra, para bien o para mal. Acá tienen una comparación. Si yo comparo los puntos de ebullición, veamos solo la curva de arriba, la roja. ¿Y qué tenemos acá en los distintos puntos? El compuesto formado del hidrógeno con un elemento de ese grupo 6. Con un elemento de ese grupo 6. Fíjense, con el telurio acá, con el selenio, con el azufre y con el oxígeno. Si siguiéramos la tendencia, ¿sí?, para moléculas polares normales, el punto de ebullición para el agua debería estar por acá, por cerca de menos 80. ¿Sí? Con lo cual, a 25 grados sería gas. Pero sin embargo, el punto de ebullición del agua, debido a esos puentes hidrógenos, es de 100 grados. Y a temperatura ambiente el agua es líquida. Esa es una característica muy peculiar de lo que es el puente hidrógeno en el agua. Bueno, esto tampoco me interesa, simplemente que el enlace puente hidrógeno será entre el hidrógeno y estos tres elementos que son muy electronegativos: nitrógeno, oxígeno y flúor. Y la última interacción que vamos a ver, que en realidad, ¿por qué la doy al último? Porque en realidad no es una interacción intermolecular. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, interacciones intermoleculares, moléculas, están formadas por enlaces covalentes. Entonces, si yo hablo de una interacción ion-ion, que está clasificada como otra fuerza intermolecular, pero en realidad, como les digo, no es intermolecular. La interacción ion-ion es una interacción que ocurre entre cargas opuestas y ocurre en un compuesto iónico. Por eso les digo que no es del todo intermolecular, porque acuérdense que los compuestos iónicos no existen como moléculas. Pero es una fuerza de atracción, es la más fuerte de todas, es la que mantiene unidos a cationes y aniones en un compuesto iónico. Estos compuestos iónicos, como el cloruro de sodio, que acuérdense cuando vimos el enlace iónico, vimos que formaban redes
de cationes y aniones. Porque hay una interacción ion-ion. Esa interacción es la más fuerte de todas, y esa interacción hace que en general esos compuestos iónicos sean sólidos, porque la atracción es muy fuerte. Así como yo les digo que en general, cuando hay una atracción de London, cuando hay unas fuerzas de dispersión de London, que son las de dipolo inducido, que ocurren entre moléculas no polares, generalmente esto se da en los gases, porque son las fuerzas más débiles de todas. En el otro extremo, las más fuertes de todas son las interacciones ion-ion. Y generalmente estos compuestos son sólidos. En el medio están todas las otras. Es decir, la más fuerte es la, si yo veo y lo relaciono con los estados de agregación, las interacciones más fuertes son las de ion-ion. Y generalmente en esa interacción ion-ion el compuesto es sólido. La interacción más débil ocurre en las moléculas no polares, que la interacción en general es entre moléculas no polares, dipolo inducido, como en el caso del nitrógeno, del tetracloro de carbono, del oxígeno. En general son gases. Y luego tenemos en el medio las moléculas polares, donde la interacción es dipolo-dipolo. Y en este caso pueden ser gases o pueden ser líquidos según el compuesto. Eso ya no lo podemos predecir. Pueden ser pueden ser gases o líquidos. Lo importante de todo esto no es que ustedes me digan esta molécula va a ser gaseosa, esta molécula va a ser sólida, no. Lo importante es simplemente en que en la molécula ustedes puedan identificar qué tipo de interacción hay entre esas moléculas. Eso nada más. Para poder identificar qué interacción hay, ustedes tienen que saber, primero, si el compuesto es iónico o si es covalente. Y si es covalente, si la molécula como un todo es polar o no polar. Eso es lo básico que tienen que saber para poder ver qué tipo de interacción tenemos. Entonces, yo les voy a dar acá un cuadro, un pequeño cuadro o esquema para poder identificar, pero bueno, ustedes si les sirve bien y si no, se crean su propio mecanismo de identificación. En este cuadro la primera pregunta dice si participan iones en esas interacciones, si participan iones. Veamos. No. Cuando no participan iones, ¿qué puede pasar? Si yo no tengo en ese compuesto, yo les dije, a ver, identificar la interacción en el tetracloruro de carbono, por decir. Entonces yo, ¿qué digo primero? ¿Participan iones? No. Bueno, ¿cuál es la próxima pregunta? ¿Hay moléculas polares? Si no hay moléculas polares, es decir, que la molécula es no polar. Bueno, las fuerzas de atracción serán las de dipolos instantáneos, dipolos inducidos instantáneos, las fuerzas de London, como en el argón, en el iodo, en el nitrógeno, en el oxígeno, en todos los compuestos gaseosos. No todos. Perdón, no todos, me estoy cometiendo un error, en la mayoría. En compuestos no polares, eso sí. En compuestos no polares tengo estas fuerzas de dispersión de London. Siempre. No hay otra posibilidad. Ahora, la otra respuesta sería sí. Sí participan moléculas polares. Si participan moléculas polares, ¿cuál sería la pregunta? La que sigue. ¿Hay nitrógeno, oxígeno, flúor unido al hidrógeno? Si es no, porque si es sí, tenemos el puente de hidrógeno, acuérdense. Si es no, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿O qué posibilidades hay? Las moléculas, fíjense, son polares, no hay nitrógeno, oxígeno, flúor, entonces puedo obtener o la interacción dipolo-dipolo, son moléculas polares,
La interacción entre ellas es una interacción dipolo-dipolo, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, el cloroformo, el cloruro de hidrógeno, moléculas que son polares. Tengo una interacción dipolo-dipolo. O bien, si interviene una molécula polar, pero también tengo una molécula no polar, puedo tener un dipolo inducido, como por ejemplo el agua, que es polar, con el nitrógeno, que es no polar. Pero ahora fíjense que intervienen moléculas distintas. Yo no le estoy hablando de entre las moléculas del mismo compuesto, sino que acá cuando tengo un dipolo inducido, van a intervenir moléculas distintas. Una que es un dipolo permanente como el agua, y otra que es una molécula no polar en donde se induce un dipolo como el nitrógeno. ¿Mm? Entonces, cuando hay moléculas polares y no hay nitrógeno, oxígeno, flúor, tenemos estas dos posibilidades. Dipolo-dipolo, entre las mismas moléculas polares, o dipolo-dipolo inducido, cuando yo ahí ya estoy mezclando una molécula polar y una no polar. Bien. Si hay hidrógeno unido a nitrógeno, oxígeno y flúor, bueno, tenemos puente hidrógeno. ¿Qué puede ser? Con el oxígeno con el nitrógeno con el hidrógeno y el flúor con el nitrógeno. Ahora, lo otro que nos quedó, ¿qué pasa si participan iones? Si participan iones, me tengo que preguntar, ¿están presentes moléculas polares y también iones? Si hay moléculas polares, hay iones, pero hay moléculas polares, tenemos la fuerza ion-dipolo. Si no hay moléculas polares, tenemos los enlaces iónicos, los compuestos iónicos. Ahora acá fíjense que me quedó una afuera. Y una pregunta afuera sería, ¿están presentes moléculas no polares? ¿Iones? Si están presentes moléculas no polares y iones, tenemos el ion dipolo inducido, como sería, por ejemplo, el bromuro de potasio en nitrógeno, por decir. Y bueno, y estas son todas. Este cuadro, esquema, les puede servir, o por lo menos les puede servir para estudiar. Después quizás ya no, cuando te hagan los ejercicios no. Pero bueno, acá están todas, como yo les digo. Lo importante es que yo quiero que ustedes puedan identificar. Después, si es más fuerte uno que otro, bueno, a grandes rasgos. A grandes rasgos me dirán que el iónico es más fuerte que el London. ¿Sí? O me dirán que el iónico también es más fuerte que el dipolo-dipolo. Eso sería así como a grandes rasgos. Más no me interesa ahondar. Pero sí que identifiquen. Bueno, ya acá terminamos. No sé si quieren volver. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta o nada? ¿O no entendieron nada? Bueno, si no entendieron nada, les doy un consejo. El consejo sería que primero, porque por ahí no entendieron nada, porque no han venido viendo, no han venido viendo enlace. Para llegar a este tema y entender este tema, tienen que tener estudiado el enlace. ¿Sí? Tienen que tener que saber cuál es la estructura del Lewis, cuál es la geometría electrónica, cuál es la geometría molecular, para poder entender esto. Entonces, el consejo es ese: estudien enlace, hagan todos los ejercicios de enlace, todas las preguntas de orientación de enlace, y después traten de entender esto. Lo que vamos a hacer entonces, como les digo, es la clase que viene, hacer a las 11:30 una consulta, y bueno, que sería en realidad la consulta para el parcial del lunes. ¿Alguna duda? ¿Nada? No, profe, pero gracias por el consejo. Sí. En realidad, como en toda materia, tienen que empezar por el principio.
Pero bueno, pero acá, además de tener que empezar por el principio, es indispensable el conocimiento de enlace para este tema, es indispensable. A lo mejor no de estructura atómica, por ahí no les hace falta, pero sí de enlace, sí el tema de enlace. ¿Y geometría también? ¿Y geometría molecular también? Y geometría, claro. Yo cuando hablo de tema de enlace, hablo todo lo que involucra la unidad de enlace. Estructura, tipo de enlace, estructura de Lewis, geometría electrónica, geometría molecular, polaridad de la molécula, hibridación. Es decir, todo lo que va a la unidad de enlace. Todos los temas de enlace con todo lo que involucra, es necesario para después saber fuerzas intermoleculares. Como les digo, a lo mejor, si no saben las teorías atómicas, no le hacen, ¿sí? Pero sí tienen que saber la estructura de Lewis, porque la estructura de Lewis, sí o sí, me va a determinar después la geometría electrónica, la geometría molecular, la polaridad, y ahí recién voy a poder indagar sobre las fuerzas intermoleculares. Así que bueno, sí, como dice acá Nicolás, hay que repasar. Bueno, yo estoy abierta la semana que viene para las consultas que tengan. Creo que es un día adecuado el jueves, porque teniendo el parcial el lunes, yo supongo de que algo van a estudiar en la semana, ¿no? No lo van a dejar para el sábado y domingo todo, porque va a estar complicado si hacen eso. Así que bueno, nos vemos el jueves entonces. Si no hay ninguna otra duda, comentario, lo que sea. Sí, gracias. ¿No? Bueno, fue corta pero intensiva esta clase. Así que a estudiar. ¿Te acordás? Bueno. Sí, yo Ajá. también me pasa lo mismo. En algún Bueno, momento se me complejizaron los temas y como que se alejó de lo que yo recordaba. Pero sí, claro. casi todo lo hemos visto ya. Al menos yo no me acuerdo Ujú. nada, pero sí lo vimos. Pero le suena el nombre. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Ujú. Bueno, con respecto, fíjense que en las preguntas de orientación, en realidad no es mucho, porque las preguntas de orientación es un solo punto donde les pide hacer un cuadro. Pero bueno, el cuadro es un poco el resumen que yo les di al final, ¿no? Sí, en la página 55, el punto 8. Un cuadro comparativo de las distintas fuerzas de interacción y ordénelas según su fuerza de atracción. Bueno, pero con ese cuadro tienen todo en realidad. Es decir, si ustedes se pueden hacer ese cuadro, es todo este tema. ¿Mm? Y después para hacer los ejercicios, es del 16 al 20, los ejercicios de este tema. ¿Mm? Que eso es más o menos lo que, en realidad, obviamente que háganlo a todos estos ejercicios. Pero, ¿qué les voy a tomar yo de esto? Como ya les dije al principio. Les voy a dar un compuesto. ¿Mm? Un compuesto no muy distinto al que hayan visto. Por ejemplo, si nosotros vimos mucho el agua, que es el hidrógeno oxígeno, capaz que yo les haga el hidrógeno con el azufre o el hidrógeno con el selenio, por decirles. Ustedes se tienen que acordar que los enlaces, por ejemplo, con el hidrógeno, son todos iguales los del mismo grupo. O si hemos estado viendo amoníaco, que es nitrógeno con hidrógeno, yo a lo mejor les doy fósforo con hidrógeno o arsénico con hidrógeno, que están en el mismo grupo. Pero la estructura es todo igual, la estructura de Lewis, la geometría, todo igual. Entonces, con un compuesto de este tipo, ¿qué tienen que hacer? Como les dije, determinar cuál es el enlace. Si es iónico, covalente polar o no polar. Si es iónico, hago la estructura de Lewis y ahí quedó. No puedo decir todo lo otro.
Si es covalente, hago la estructura de Lewis, y ahí planteo con la estructura de Lewis después la geometría electrónica, la geometría molecular, la hibridación y la polaridad. ¿Mm? Una vez que yo sé la polaridad, ¿qué les voy a pedir el otro punto? ¿Cuál va a ser el otro punto? Bueno, predecir en ese compuesto qué interacción hay entre las moléculas de ese compuesto. Eso voy a tomar de este punto. ¿Mm? Es decir, cuando ustedes lleguen a decir todo de una molécula, de un compuesto que les voy a dar, lo que también van a tener que decir es ahí en esa molécula qué interacción hay. Y interacción entre moléculas, o sea, intermolecular. Y eso nada más, es decir, poder identificar. ¿Puede repetir, profe? O sea, a partir de un compuesto, por último nos va a Eso. preguntar qué interacción hay. Pero antes, ¿qué otros datos tenemos que A saber? partir de un compuesto, lo primero que van a hacer es determinar el tipo de enlace químico, si es iónico, covalente polar, no polar. Después escribir la estructura de Lewis. Después predecir la geometría electrónica y molecular. El tipo de hibridación del átomo central, que es lo último que vimos en la clase pasada. Y decir si la molécula como un todo es polar o no polar. ¿Sí? O es un compuesto iónico. ¿Mm? O es un compuesto iónico. Luego de eso, que ustedes tienen identificada cómo es la molécula, qué características tiene, si es iónica, polar o no polar, hay saber o identificar entre esas moléculas qué tipo de interacción hay intermolecular. ¿Mm? Que podrá ser Genial, iónico, profe, gracias. o de London, o de puente hidrógeno, o dipolo-dipolo. Bueno, creo que les ayudé mucho porque les estoy diciendo cómo van a ser 2 puntos y 2 puntos claves del parcial. O sea que si a esto lo hacen bien, ya tienen 4 puntos. ¿Mm? Bueno. Porque como les dije, va a haber 2 puntos que van a abarcar estos temas. Bueno, creo que estamos. Si no hay nada más, a estudiar. Bueno, profe, ¿Mm? gracias. Bueno, nos vemos. Buen fin de. No, Que pasen un lindo día del estudiante el martes. Que la pasen lindo. Lamentablemente siempre es época de estudio, pero bueno. Yo tengo una Tómense, clase el Día del martes. estudiante. Perfecto para estudiar. tómense un día del estudiante, ¿ves? Para realmente festejar el día del estudiante estudiando. Pero bueno, tómense No, profe, el día de estudiante sale de Río, profe, sale de Río. Exacto, regálense un ratito entonces. Regálense un ratito para festejar el día del estudiante. No, Bueno, profe, buen fin de. que la pasen lindo. Nos vemos. Alguien me puso feliz día mañana, muchas gracias. Feliz Ah, día cierto. del profesor. Bueno, muchas gracias. No lo tengo por ahí muy presente, pero cuando me dijeron feliz día, dije, ay, ¿qué día es mañana? Sí, mañana es 17 de septiembre. Bueno, muchas gracias. Igualmente para ustedes, entonces. Nos vemos. Chao, chao. Igualmente.